Y es evidente que más de un año después de declararse la pandemia, la vacuna, la esperadísima vacuna, se ha convertido en una prioridad mundial. Es un hito histórico que hay que destacar, un hito sin precedentes que la ciencia haya conseguido desarrollar en apenas 9 meses, que se dice pronto, en apenas 9 meses una vacuna que será capaz de salvar millones y millones de personas, millones y millones de vidas en todo el planeta, en todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia, en las farmacéuticas se comprometieron a ayudar a derrotar cuanto antes a este virus maldito que está causando tantísimos problemas y tantas muertes. Y es el caso, por ejemplo, de AstraZeneca. Lo hizo sin ánimo de lucro. Lo hizo además aprovechando y compartiendo todos los conocimientos científicos. Para analizar esta situación tenemos hoy aquí con nosotros a Ana Pérez, que es directora médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca, que va a conversar durante los próximos minutos con Alipio Gutiérrez, que ya le hemos podido escuchar antes, curator de Forbes Summit 2020. Os animo ya, por favor, os invito a que paséis al escenario y mientras tanto vamos a escuchar también una pregunta que nos plantea en este caso Marian García, más conocida por todos como Boticaria García, doctora en farmacia y una gran divulgadora. Adelante, Boticaria, con esa pregunta. Buenos días. Me gustaría preguntar cuál es el mensaje que podemos lanzar a esas personas que todavía a día de hoy siguen dudando sobre si vacunarse o no. Pregunta clara, pregunta escueta. Buscamos la contestación. Os dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias. La pregunta es fácil, creo yo. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Nos vacunamos sin duda. Cuanto antes, de la manera que siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque la vacunación es la manera de acabar con la pandemia. Yo creo que ahí sí que no hay ningún tipo de duda. Los beneficios de la vacunación a nivel individual y a nivel colectivo se ha demostrado que, desde luego, ayudan y son la única manera de terminar con una situación tan grave como la que estamos viviendo. Hemos visto cómo las muertes por coronavirus se están reduciendo en aquellas poblaciones en las cuales se está comenzando la vacunación masiva. Y vamos, yo a nivel personal hay que vacunarse y hay que vacunarse cuanto antes. Claro, lo que pasa es que, en fin, primero la principal duda que teníamos los ciudadanos era si íbamos a ser capaces de conseguir de tener una vacuna. Y no solo de tener una vacuna o varias, sino tenerlas ya, de inmediato, casi al poco de conocer que existía un virus nuevo que no existía antes de enero, ¿no? Claro, y cuando han surgido las vacunas, se comparaba entre los ciudadanos los grados de eficacia de unas y de otras, y en función de eso se podía decidir, y así lo mantienen, digamos, en las conversaciones informales entre el público, como esta es mejor, esta es peor. Yo digo, y creo que coincidirá con esto, la mejor vacuna es la que se pone en este momento frente al coronavirus, ¿no? Mira, yo creo que has tocado varios temas que creo que son muy importantes, ¿no? Primero, lo que ha supuesto para la humanidad y el gran hito de la humanidad en estos momentos, que creo que dentro de unos años reconoceremos todos como uno de los hitos mayores que ha tenido la humanidad en los últimos momentos, de haber sido capaces, como ha comentado Ángeles hace unos momentos, de 9 meses desarrollar una vacuna, de hacer los ensayos clínicos para demostrar que la vacuna es segura y eficaz. Hay un dato que a mí, desde luego, me llama siempre la atención y creo que pone muy en valor lo que estamos haciendo.
Desde que se descubrió el genoma de la vacuna hasta que se empezó el primer ensayo clínico, hasta que la primera persona fue vacunada en un ensayo clínico, pasaron 100 días. Esto yo creo que es un hito enorme para la humanidad. Y además, en 9 meses, como hemos dicho, hemos sido capaces de desarrollar ensayos clínicos que no se han saltado ningún paso, porque yo creo que eso es otro hito importantísimo. Todas las vacunas que ahora mismo están aprobadas por las autoridades reguladoras han demostrado en ensayos clínicos realizados con los mismos criterios de rigurosidad que cualquier ensayo clínico de otro fármaco, seguridad como primer punto y eficacia como segundo punto, ¿no? Y además no solamente esto, sino que en esos 9 meses hemos sido capaces también, la humanidad, las compañías farmacéuticas, en colaboración con los gobiernos, en colaboración con las autoridades reguladoras, de poner sistemas de producción en marcha capaces de producir miles de millones de vacunas, ¿no? Creo que ese es otro de los grandes hitos de la humanidad en estos casos, ¿no? Yo cuando hablo de vacunas y cuando me siento muy orgulloso de lo que se está haciendo, no hablo de un único actor. Aquí creo que la importancia es de cómo todos los actores están trabajando juntos, estamos trabajando juntos para que esto sea posible, ¿no? Siempre que puedo hablo del trabajo increíble que está haciendo la Agencia Española del Medicamento aquí en España, cómo desde el primer momento decidieron trabajar al unísono para que cualquier ensayo clínico de cualquier fármaco que fuera dirigido a coronavirus fuese revisado, fuese aprobado en tiempo récord. Y con la directora a la cabeza y con cada uno de los técnicos han hecho esto durante fines de semana. En cuanto a lo que me preguntas de la eficacia de los distintos tipos de vacuna, que creo que es otro tema, las eficacias solamente se pueden comparar entre vacunas en estudios que las comparan directamente, que no es el caso. Las distintas eficacias que se tienen en los distintos estudios dependen de la población del estudio, dependen de los criterios, con lo cual yo creo que aquí lo importante es que todas las vacunas que han sido aprobadas son vacunas eficaces y son vacunas seguras, ¿no? Que yo creo que ese es otro de los puntos clarísimos que tenemos que decir, ¿no? Y luego hay otro aspecto, ¿no? Que es cuando las vacunas se empiezan a utilizar en vida real, cuando tenemos los datos de efectividad que ya estamos empezando a tener, también ahí es donde las vacunas están demostrando realmente cómo son capaces de disminuir, en algunos casos hasta en el 90 o 94%, la mortalidad de una enfermedad como esta, que al final realmente disminuir la mortalidad, los casos graves, es lo que también va a conducir a los pasos para el fin de la pandemia. Claro, de todas formas, doctora, cuando hablamos de conseguir las vacunas que a día de hoy están siendo utilizadas y otras que van a llegar en muy breve tiempo, ha sido un hito y se ha hecho de forma muy rápida. ¿Eso quiere decir que se ha empezado de cero? No, es porque ya había unos estudios previos que han permitido, digamos, tener el coche en marcha. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Había bases que evaluaban previamente las distintas plataformas que se estaban utilizando y después también se han hecho ensayos clínicos que se han hecho y se han diseñado con el fin de que todas las fases se cumpliesen, pero se cumpliesen de la forma más óptima posible. Luego también habla de que las autoridades reguladoras han iniciado una revisión desde el primer momento. No se ha esperado al final a tener todos los datos, sino que a medida que se iban disponiendo de datos, se iban presentando a las autoridades reguladoras y las autoridades con esos datos iban tomando decisiones, ¿no? Con lo cual también se han adelantado, sin saltarse ningún punto, como te digo, los plazos de aprobación. Otra cuestión, claro, cuando hablamos de la eficacia de las vacunas y de los resultados de los ensayos clínicos, nos surge siempre esa duda de decir, bueno, efectivamente se hacen los ensayos en determinadas personas, en personas sanas, al menos inicialmente, que se sepa, aunque en este caso podía haber, y de hecho había en los grupos que participaron en los ensayos clínicos de todas las vacunas, personas que inicialmente podían estar sanas, pero a lo mejor eran asintomáticas y estaban infectadas, y eso también se ha ido evaluando. Se establece unos porcentajes ya más o menos fijos de qué porcentaje de población de esta edad a esta, qué porcentaje de participantes en el ensayo son mujeres, son hombres. ¿Cómo se hace, cómo se manejan esos datos?
Sí, cuando se diseña un ensayo clínico, en general, en todos los fármacos, lo primero que se intenta es que, en este caso, son voluntarios sanos, como hemos dicho, como pasa en todas o la mayor parte de las vacunas. Lo primero que se hace es que se intenta tener una muestra lo más representativa de la población a la cual va a ir dirigida, ¿no? Se establece un porcentaje de personas de una cierta edad, un porcentaje de personas de otra edad, un porcentaje de mujeres, de hombres, que al final se intenta que esto se cumpla en todos los casos. En algunas vacunas, todos los ensayos en todos los grupos etarios empezaron a la vez. En otras vacunas, como en la vacuna de AstraZeneca, se decidió que los grupos de edad fuesen entrando en distintos bloques, ¿no? Primero las personas más jóvenes y después las personas de mayor edad, ¿no? De aquí que haya habido diferencias a la hora de tener los datos antes o después en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un poco las explicaciones de los distintos datos que se han podido presentar y en los momentos que se han presentado las autoridades reguladoras. Pero en principio, como decíamos, se establecen unos criterios de inclusión en los ensayos clínicos que son los que al final justifican las aprobaciones por parte de las autoridades reguladoras. Claro, luego en una vacuna como esta, ante una pandemia que nunca antes habíamos, nadie se había enfrentado a algo parecido, claro, antes lo comentaba usted, hay que no solamente diseñar una vacuna que pueda ser eficaz, que sea segura, sino además hay que fabricarla en las dosis necesarias, no para una población o un segmento de población muy concreto que se sabe, sino que es para toda la población, para más de 7.000 millones de ciudadanos que estamos en el mundo. Y claro, eso exige una labor previa de producción que no sé si ha cambiado o va a cambiar la manera de producir vacunas de aquí al futuro. Bueno, lo que exige es el reto de producir esos miles de millones de dosis de vacunas. Es un reto para mí enorme, porque además son productos biológicos, son productos que requieren una serie de condicionamientos y una serie de fases biológicas que requieren también un aprendizaje, ¿no? No es la misma la capacidad de producción cuando inicias los procesos que cuando ya tienes optimizado el sistema, ¿no? Con lo cual, la capacidad de producción va a ir aumentando a medida que se conozcan o a medida que se vayan depurando esas formas de producir. Básicamente lo que se está poniendo en marcha, y en el caso de mi compañía se pusieron en marcha 20 nuevos acuerdos para poder fabricar vacuna para las vacunas a unos niveles amplísimos, ¿vale? Y esto supone un reto que para mí es incluso mayor que el reto del desarrollo clínico de la vacuna, porque supone en un tiempo brevísimo desarrollar el pasar del prototipo que se utiliza en ensayo clínico al medicamento que se va a utilizar posteriormente en la población. Es algo muy complejo, hay que adaptar todos los sistemas, llegar a acuerdos con las distintas compañías para producir estos productos y además llegar también a acuerdos que permitan que esto sea lo más eficiente y lo más sostenible en el tiempo, ¿no? Y cuando te hablo de AstraZeneca, te hablo de todas las compañías, ¿no? Porque aquí realmente esto para mí es una lucha de la humanidad para tener vacunas suficientes por parte de todas las compañías para acabar con la pandemia, ¿no? El reto de la producción es un reto que está ahí, que estamos todos trabajando para optimizarlo y para que además podamos llegar a cuantos más individuos mejor, ¿no? Porque creo que hay otro aspecto muy importante que no sé si lo vamos a tratar o no, es si la pandemia acaba a nivel mundial, en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, para mí es otro aspecto de cómo tenemos que ser capaces de producir vacunas, ser capaces de generar las vacunas suficientes y los sistemas de distribución suficientes para vacunar al mayor número de personas en todo el mundo, en los países más ricos y en los países menos ricos, ¿no? Y como todos también tenemos la obligación de acabar con esa pandemia a nivel mundial. Si no acabamos con la pandemia en zonas específicas del mundo, pues no vamos a acabar con la pandemia jamás, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importantísimo también de cómo todos tenemos que contribuir a ese final de la pandemia a nivel mundial. Claro, porque luego cuando hablamos de una situación como la que estamos viviendo, en el caso de las vacunas y de aquellas compañías que están elaborando y que han fabricado las vacunas o las que lo hagan en el futuro, claro, estamos hablando de reducir al máximo posible los costes y obtener el máximo beneficio. Aunque no sé si en este caso, en el de su compañía, eso del beneficio no cuenta en el caso de la vacuna frente al COVID-19.
la compañía AstraZeneca no era una compañía que tradicionalmente haya trabajado en vacunas. Sin embargo, asumimos desde el primer momento que teníamos una obligación con la humanidad, que era, como compañía farmacéutica, poner todos nuestros esfuerzos para acabar con la pandemia. Y para acabar con la pandemia llegamos a este acuerdo con la Universidad de Oxford y llegamos también al acuerdo que nuestra vacuna sería sin ánimo de lucro. Nuestra vacuna está siendo distribuida en el mundo a precio de coste. No estamos teniendo beneficios con la utilización de la vacuna y además esto se está haciendo y se va a hacer durante toda la pandemia en todo el mundo. Pero además tenemos un compromiso mayor, que es que vamos a hacer esto de forma permanente, a perpetuidad, en todos los países de bajos ingresos. Porque, como comentaba Lipio, yo creo que aquí, para acabar con la pandemia, hay que acabar con la pandemia en todo el mundo. Entonces, yo creo que esto ha sido un compromiso que hemos adquirido. También hemos adquirido el compromiso de desarrollar una vacuna segura y eficaz en 9 meses, que hemos cumplido, y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para cumplir también con el compromiso que tenemos de ser capaces de distribuir esos 3.000 millones de dosis al final de 2021. Claro, y cuando hablamos de esa distribución, también tenemos que hablar en qué condiciones se puede distribuir, se puede transportar y se puede almacenar una vacuna como esta. Hemos visto las 2 primeras que llegaron al mercado y que se autorizaron precisaban de unos ultracongeladores, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Cuando llega la tercera vacuna aprobada en la Unión Europea, que es la suya, la de AstraZeneca, cambiamos y la opción es que se puede mantener entre 2 y 8 grados, es decir, en cualquier frigorífico. Y eso garantiza el poder llegar justamente con garantías a esos países donde no tienen sistemas sanitarios tan potentes como los podamos tener en Europa. Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo. Todas las vacunas son imprescindibles. Cuantas más vacunas tengamos, mejor. Cuantas más vacunas podamos poner a disposición, mejor. Pero también es cierto que en ciertos países, sobre todo, esa capacidad de distribución está un poco condicionada también a las condiciones de cada uno de los países y el hecho de unas condiciones de distribución muy similar a las de las vacunas ahora mismo disponibles favorece mucho ese fin de la pandemia en esos países y una distribución amplia. Yo creo que ahí los compromisos tanto de mi compañía como de otras, de distribuir de la mejor forma posible, de la forma que se adapte mejor a los sistemas sanitarios de cada país, yo creo que también es básica para acabar con la pandemia. Hay otra cuestión que también no deja de ser preocupante y es que estamos ante un tipo de virus muy determinado que varía como todos los virus. Y eso significa que surge la duda. Bueno, cuando hemos elaborado la vacuna, utilizando los datos que en ese momento conocíamos y las estirpes de virus que estaban, digamos, siendo dominantes en aquellos lugares donde se hacían los ensayos clínicos. Pero han ido surgiendo variantes que a posteriori, una vez que ya estaba elaborada la vacuna. Y eso significa, y es lo que le pregunto, eso significa que vamos a tener que ir adaptando la vacuna periódicamente para que sea igualmente eficaz ante las diferentes variantes. Se habla la británica, la sudafricana, la brasileña, la California, en fin, las sucesivas que aparezcan. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo se consigue evitar que esa circunstancia sea un problema? Yo creo que son 2 cosas, ¿no? Yo creo que todos los datos que estamos teniendo, todos los estudios que se están haciendo, y déjame que vuelva un poco a 3 temas fundamentales, ¿no? Tenemos datos de eficacia en la cepa salvaje, que creo que esos datos se han presentado a las distintas agencias por parte de todas las compañías. Creo que hay otro aspecto muy importante del que todavía no hemos hablado, que es el dato de la seguridad. Para mí, la seguridad en las vacunas es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Y la seguridad que hemos visto en los ensayos clínicos es una seguridad consistente en todas las vacunas, pero también recientemente hemos visto datos de seguridad que lo que están poniendo de manifiesto es cómo los sistemas de farmacovigilancia que se están aplicando a la vacuna de AstraZeneca, a cualquier otra vacuna o a los medicamentos en general están funcionando. Y ahora te contesto a la pregunta de las variantes, no creas que no estoy intentando, porque creo que también está muy ligada. Con estos sistemas de farmacovigilancia, lo que estamos viendo es que ante cualquier posible duda de una relación causal con una vacuna, lo que hay que hacer es un análisis muy profundo, como se está haciendo por parte de las autoridades reguladoras, para decir, oye, no existe esta relación de causalidad, no existe algo que justifique un criterio que pueda limitar en algún caso la seguridad de la vacuna. Porque
para mi compañía, para todas las compañías y para el sistema sanitario, que la vacuna sea segura es la pieza angular de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro punto también importante. Y respondiéndote al tema de las variantes, creo que también está muy ligado a este seguimiento que se está haciendo, ¿no? Porque lo primero que estamos viendo es realmente cuán de eficaces son las vacunas que tenemos ahora mismo a disposición, que tenemos ahora mismo comercializadas, para combatir estas variantes que existen y que van saliendo, ¿no? Y ya tenemos algunos datos que parece que con pequeñas variaciones son eficaces frente a las nuevas variantes que tenemos o las nuevas variables que se han descubierto a día de hoy o que están evolucionando, porque por un lado interviene la inmunidad humoral, pero por otro lado también interviene la inmunidad celular, que también juega aquí un papel. Con lo cual, lo primero que se está haciendo es un seguimiento muy estrecho de cuál es la eficacia real de las vacunas actuales frente a las posibles variantes que están existiendo. Y luego todas las compañías nos estamos preparando para ser capaces de producir, en el caso que fuesen necesarias, nuevas vacunas con esas pequeñas modificaciones que pueden tener las nuevas variantes en unos tiempos también muy cortos, ¿no? Con lo cual seríamos capaces de producir, mi compañía, pero todas las compañías que ahora mismo estamos trabajando en el ámbito de vacunas, en tiempos muy cortos, vacunas que sean eficaces, que sean efectivas frente a las nuevas variantes y además utilizando los conocimientos que se han generado en todos los ensayos clínicos, sin tener que volver a empezar todos los ensayos clínicos desde el principio, ¿no? Con lo cual estamos preparados para afrontar esas nuevas variantes, pero todavía tenemos que seguir estudiando la eficacia de las vacunas actuales o posibles nuevas dosificaciones de las vacunas actuales frente a esas variantes. Y al hilo de esto que nos comenta, es un poco jugar en fin, a tener una bola de cristal. No sabemos cuál va a ser el comportamiento del virus, del SARS-CoV-2, pero a futuro, ¿cree usted que tendremos que elaborar ya no solamente una vacuna, digamos, que sea igualmente eficaz hacia las variantes, sino que periódicamente, como pasa con las vacunas de la gripe, tengamos que ir haciendo vacunas nuevas, no sé si cada año, cada cuánto tiempo? Le pregunto, ¿tienen algún indicio? Yo, como la bola de cristal se me da fatal, siempre juego a la lotería y jamás acierto, con lo cual no. Yo creo profundamente en la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está diciendo la ciencia es que todavía no tenemos datos para saber cuánto dura la inmunidad que protectora por parte de las vacunas. Eso es algo que se está estudiando de forma muy detallada, porque es algo muy importante para el futuro, para cuál va a ser las pautas vacunales. Tenemos que esperar. Cualquier cosa que te diga va a ser la bola de cristal, y ya te digo yo que las bolas de cristal, yo no soy la experta y no se me dan nada bien. Yo, como científica que soy y que me siento muy orgullosa, creo en la ciencia. Y la ciencia todavía no ha dicho, todavía no sabemos cuándo se va a producir eso. Lo que sí sabemos es que todos los ensayos clínicos que ahora mismo están en marcha, de todas las vacunas, están haciendo un seguimiento muy exhaustivo de cuánto dura la inmunidad, tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular producida por la vacunación. Y a partir de eso seremos capaces de saber qué pautas vacunales hay que aplicar para realmente acabar con la pandemia y acabar con la pandemia a largo plazo, o si realmente lo que se trata es un virus estacional que tengamos que hacer una vacunación periódica en el tiempo. Otra cuestión que también se preguntan los ciudadanos, y es que las vacunas frente a la COVID-19 se han elaborado en principio para frenar los casos más graves, los casos de hospitalización o de ingreso en la UCI o de muerte, y eso se ha visto, y usted nos lo dice y lo refrenda, se está viendo que son eficaces y seguras. Lo que no se sabe, y ese es un efecto colateral en positivo, es si frena la contagiosidad. Y si tienen algún dato que nos pueda, en fin, analizar o atisbar cuál puede ser el futuro más inmediato. Mira, yo creo que son como tres grandes pilares, ¿no? El primer pilar es la enfermedad grave y la enfermedad que precisa hospitalización, y ligado a esto la muerte producida por el COVID-19, que ya sabemos que las vacunas presentan esos niveles de eficacia de los que tú hablas, 100%, 90%, datos muy altos. También tenemos datos en ensayos clínicos, tanto de la vacuna de AstraZeneca
como todas las vacunas, de cuál eficaces son frente a cualquier tipo de casos, a los casos más leves, ¿vale? Y entonces ahí también tenemos unos datos muy robustos y se están empezando a tener los primeros datos, ya hay algunos datos publicados que lo que demuestran, gracias a seguimientos periódicos de PCRs en las personas vacunadas, que se disminuye en torno a un 50 o un 60%, dependiendo de las vacunas, la potencial contagiosidad del virus, ¿no? Eso es otro dato que todavía no tenemos el dato tan claro con respecto a la eficacia, pero ya hay ciertos datos que van apuntando esa disminución de la contagiosidad, que es otro punto también fundamental, porque a la hora de acabar con la pandemia también es muy importante no solamente disminuir la enfermedad grave, que para mí es lo fundamental, no solamente disminuir la enfermedad general, sino también ser capaces de cortar las distintas vías de transmisión, que es algo súper útil, súper importante y desde luego una pieza angular a la hora de cambiar la forma de afrontar la enfermedad. Otra cuestión importante cuando hablamos de las vacunas en general y todas aquellas que se circunscriben en el entorno de la pandemia. Claro, los ensayos clínicos se hacen en personas mayores de 18 años y se aplican las vacunas siempre en mayores de 18 años. ¿Qué pasa con la población que está por debajo de ese número, de 1 o de 0 a 17 años? ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas a la hora de sopesar o valorar si conviene que se vacunen o no frente a la COVID-19? Mira, los planes de desarrollo pediátrico están en los planes de desarrollo de todas las vacunas, de la compañía en la que yo trabajo, pero también de todas las demás compañías. Algunos de esos estudios han empezado ya. Se están haciendo estudios en niños entre 6 años y 18 años e incluso se están planteando iniciarse estudios en niños más pequeños. Porque si bien es verdad que la enfermedad es mucho menos grave, afortunadamente, en la mayor parte de los niños, también es cierto que los niños pueden actuar como transmisores de la enfermedad, ¿no? Lo cual es importantísimo. Con lo cual te digo que los ensayos clínicos en pacientes en población pediátrica ya se están iniciando y además se están iniciando para asegurar que la vacuna es eficaz y efectiva en ese grupo de población y, por supuesto, segura. Lo mismo está sucediendo con mujeres embarazadas. Se van a empezar a hacer ensayos en mujeres embarazadas y también en otras personas de riesgo, en pacientes con enfermedad VIH, en los cuales es muy importante también tener ese dato. Y también se están empezando a valorar los datos en personas que tienen otro tipo de comorbilidades dentro de los ensayos clínicos que ahora mismo están en marcha, ¿no? Para mí es fundamental porque además son poblaciones especialmente vulnerables, especialmente en los cuales la enfermedad tiene unas consecuencias muy graves, con lo cual cuanta más información tengamos en esas poblaciones, mejor y de una forma más segura estaremos utilizando la vacuna. Y eso, independientemente de lo que pueda hacer su compañía, ¿para cuándo podrían estar? Porque estamos hablando de la misma vacuna, no vacunas específicas para niños. ¿Cambiando la dosis? ¿Con la igual dosis? No lo conozco en las otras compañías, ¿vale? En la nuestra se está estudiando ahora mismo la dosificación que se va a utilizar, pero a ver, los ensayos clínicos, como habéis visto, son ensayos clínicos rápidos. Afortunadamente, en plazos cortos de tiempo podremos tener esos datos disponibles. No te sé decir los plazos de las otras compañías, aunque me los puedo buscar, pero no creo que tardemos mucho en tener los primeros datos en población pediátrica disponibles y conocer exactamente qué pasa en poblaciones pediátricas. Y cuando hablamos de la elaboración de las vacunas y demás, pues ahora, especialmente en este tiempo de pandemia, hemos estado muy pendientes de ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, y parece como si una vez que llega a la fase 3 se ponen en el mercado y ahí ha terminado. No, hay una fase 4 que estamos en ella, ¿verdad? Mira, la fase 4 yo creo que es lo que hablábamos antes de los controles exhaustivos y exquisitos en cuanto a todo el tema de farmacovigilancia. Los sistemas de farmacovigilancia, y tenemos ejemplos muy claros, funcionan. Y a día de hoy con las vacunas se están haciendo un trabajo exquisito por parte de las compañías farmacéuticas, pero por parte de todas las autoridades sanitarias, de todos los efectos adversos que puedan estar asociados a una vacuna, se controlan, se estudian y a partir de ahí se toman decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy, y tenemos los datos de la Agencia Española del Medicamento, los datos de la EMA, los datos de todas las autoridades reguladoras, donde existe datos detalladísimos de todo lo que está pasando con las vacunas y a partir de ahí se están tomando decisiones.
decisiones y a partir de ahí se está haciendo un estudio exhaustivo de cuáles los perfiles de seguridad y los perfiles a posteriori de efectividad de las vacunas. Otra cuestión que nos genera cierta duda, cierta inquietud, especialmente cuando vemos una situación como la que vivimos en el momento actual de escasez de vacunas todavía para la rapidez con la que queremos poder inmunizar y conseguir esa inmunidad de rebaño de la que se habla, 60-70% de la población. Es la posibilidad de combinar dosis de diferentes vacunas. Ese campo está, entiendo, se está experimentando. ¿Cree que puede, en este caso y sobre esta enfermedad, puede tener resultados positivos? Mira, los estudios de combinación o intercambiabilidad, que es lo que se llama en el mundo de el mundo de las vacunas, son estudios que se hacen de forma habitual entre las distintas vacunas, ¿vale? Se están empezando, se van a empezar dentro de muy poco estudios de intercambiabilidad, algunos promovidos por las distintas compañías farmacéuticas y otros promovidos por las autoridades reguladoras, que lo que buscan es básicamente ver cómo se puede combinar una vacuna de una marca o con un tipo de vector con otras vacunas, porque al final lo que se pretende es esto, ver la posibilidad de combinación entre vacunas. En el caso de mi compañía están planeados también estudios en los cuales vamos a ver la posibilidad de intercambiabilidad entre las distintas vacunas. Y te estoy hablando de todas las vacunas que ahora mismo están siendo aprobadas por las autoridades reguladoras, ¿no? Con efecto de, si es necesario, se puedan combinar con las garantías de seguridad y de eficacia de que eso es posible, pero ya te digo, se está haciendo por parte de todas las compañías y además se está haciendo también por parte de autoridades reguladoras a la hora de valorar los distintos esquemas vacunales que hay que aplicar en cada uno de los entornos. Claro, porque esa posible intercambiabilidad de las dosis de distintas marcas, desde el punto de vista fisiológico, ¿permiten o supondrían un reforzamiento de nuestro sistema inmunitario al tener vectores distintos que generan respuestas diferentes del sistema de defensa? Yo creo que, de nuevo, es que a mí especular me gusta poco, ¿no? Entonces, eso es lo que nos van a decir los ensayos clínicos que ahora mismo están en marcha. Teóricamente, pues estaríamos produciendo un estímulo antigénico al sistema inmune, ¿no? Y teóricamente podría ser así, pero yo creo que lo que van a buscar precisamente esos ensayos clínicos son esas dos cosas que tú dices. Primero, garantizar la seguridad de que la intercambiabilidad de la vacuna es posible desde el punto de vista de seguridad, ver, segundo, cómo afecta a la eficacia y después ver si existe esa respuesta inmunológica que realmente vaya en línea de lo que tú dices, ¿no? El refuerzo inmunológico que supone dos vectores distintos a la hora de portar el mismo antígeno, ¿no? Pero a día de hoy sería especular y te vuelvo a repetir que yo es que me creo lo que veo y todavía no tenemos ese dato para poder decirlo. Otra cuestión, claro, cuando hablamos de la eficacia de las vacunas frente a la COVID-19, cuando hablamos de la seguridad, claro, también hablamos de la opinión pública. Y puede haber circunstancias que hagan variar la credibilidad de los ciudadanos respecto a la eficacia o no de lo que se dice desde las compañías. ¿Le preocupa esa situación en la que el ciudadano pueda dudar de la eficacia de la seguridad que ustedes atesoran y atestiguan con los ensayos clínicos? Mira, yo creo que a día de hoy lo más importante es que todos estemos convencidos de que todas las vacunas aprobadas son vacunas seguras y eficaces y vacunas que garantizan que vamos a ser capaces de acabar con la pandemia. Para mí eso yo creo que es lo fundamental, la confianza en las vacunas, la confianza en la vacunación y la confianza en que, desde luego, todos los ensayos clínicos y todos los datos que se han puesto a disposición de las autoridades reguladoras garantizan eso, ¿no? Tanto a nivel individual, tanto cuando cada uno de nosotros nos vacunamos, como a nivel colectivo. Y yo creo que eso es algo fundamental que entre todos tenemos que reforzar. Yo creo que cuando dentro de unos años seamos capaces de ver esto con ojos de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho, espero que todos nos podamos sentir orgullosos como humanidad, porque esto realmente es un logro de la humanidad, de que en un tiempo tan corto se haya podido tener una vacuna que esperemos que en un tiempo también corto pueda terminar con la pandemia, ¿no? Y yo creo que al final realmente lo que importa es que nos vacunemos cuanto antes, que nos vacunemos con la confianza de que las vacunas son seguras, son eficaces y sobre todo que necesitamos terminar con la pandemia y es la única forma de hacerlo, aparte de continuar con las medidas de distanciamiento
distanciamiento, con las medidas de mascarilla, pero fundamentalmente con una fuerte creencia de que las vacunas realmente aportan lo que tienen que aportar, ¿no? Yo creo que, y me siento muy orgullosa, y creo que todos los que estamos aquí nos debemos sentir muy orgullosos, los comunicadores, los que trabajamos en la industria, las autoridades reguladoras, los gobiernos, de entre todos estar terminando con la pandemia, ¿no? Y esto se hace remangándonos todos para hacer que esto sea posible. El papel que tenéis aquí los comunicadores, y no es porque esté delante, pero creo que también es importantísimo a la hora de reflejar lo que supone una vacuna y a la hora de transmitir credibilidad en las vacunas. Otra cuestión que también, especialmente a quienes vivimos en el mundo de la comunicación, nos afecta quizás más o nos genera pues más interés o más curiosidad, y a lo mejor entre el común de los mortales pues no genera tanto. Pero tiene que ver, de la misma manera que antes nos comentaba, la importancia en ir trabajando ya en la posibilidad de hacer la vacuna que ya tenéis, transformarla para que pueda ser igualmente eficaz ante otras variantes del virus. ¿Se podría plantear por lo mismo que en lugar de precisar 2 dosis se pudiera precisar 1 dosis? De momento todas las que están ahora mismo utilizándose son 2 dosis. Bueno, ya hay una vacuna aprobada que va a ser 1 dosis, que es una vacuna que desde el momento ha demostrado su eficacia y su seguridad y que ha sido aprobada recientemente por la Agencia Europea del Medicamento. Las demás vacunas están aprobadas con 2 dosis porque así se diseñaron los ensayos clínicos y, por lo tanto, de nuevo, la ciencia es la que manda y el ensayo clínico y los datos que tenemos parten de 2 dosis administradas a distintos intervalos, dependiendo de las compañías, pero a día de hoy ya hay una vacuna que ha sido autorizada porque tiene unos datos muy robustos de seguridad y eficacia con 1 sola dosis. Si al final fuésemos a un esquema vacunal de 1 sola dosis, desde luego habría que volver a hacer estudios que garantizasen que con 1 sola dosis se obtienen los niveles adecuados de seguridad y de eficacia y se mantienen en el tiempo tras la administración de 1 dosis, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena estrategia vacunal. La compañía que ha desarrollado esa vacuna tiene una vacuna muy robusta que ha demostrado unos buenos datos de eficacia, pero las demás compañías hemos apostado porque el refuerzo de una segunda dosis aumenta los niveles de inmunogenicidad y, por lo tanto, aumenta la eficacia general de las vacunas, ¿no? Entonces, de nuevo, los datos que tenemos a día de hoy, 2 dosis en todas las vacunas, excepto en una, en las cuales es necesaria solamente 1 dosis. Y esa decisión sobre si poner 2 dosis o poner 1, eso depende siempre de las autoridades sanitarias, entiendo. No, ¿O tiene algún...? Los ensayos clínicos se diseñaron, cuando se diseña un ensayo clínico se diseñan con una serie de decisiones. Las decisiones que se han tomado es, en caso de las vacunas que están aprobadas de 2 dosis, los ensayos clínicos se diseñan con 2 dosis. Por lo tanto, los datos que tenemos parten de ensayos clínicos en los cuales hay 2 dosis administradas. La decisión de hacerlo con 1 o con 2 dosis a día de hoy se tiene que tomar basándose en la evidencia disponible. Las autoridades reguladoras después son soberanas a la hora de tomar las decisiones de las pautas vacunales, como así bien lo dice en todas las fichas técnicas de todas las vacunas que están a día de hoy comercializadas, ¿no? Con la ciencia en la mano, las autoridades reguladoras pueden tomar decisiones. Lo que realmente los datos clínicos lo que dicen y las fichas técnicas lo que dicen es la utilidad de las 2 dosis y los datos en sujetos vacunados con 2 dosis. Y la posibilidad de hacer un cambio no se contempla, de que pudiera ser 1 sola dosis. En nuestra compañía los datos aprobados son datos de 2 dosis y esa es la indicación que tenemos aprobada y todos los ensayos clínicos han sido hechos y han sido realizados con 2 dosis. Por lo tanto, esa es la pauta vacunal que a día de hoy nosotros tenemos y que nosotros garantizamos en los datos de ficha técnica. Cuando hablamos de las vacunas en general, claro, estamos hablando de fármacos biológicos y eso supone también una complejidad a la hora de elaborarlos. Pero quizás también entre el público uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayamos tenido una vacuna en apenas 9 meses, vacunas eficaces, y no hayamos sido capaces de diseñar ni un solo fármaco plenamente eficaz frente al SARS-CoV-2? ¿Por qué? Mira, se han hecho muchos estudios intentando buscar fármacos eficaces frente al SARS-CoV-2. En mi compañía estamos trabajando de forma muy intensa en todo el pipeline que tenemos en la compañía, aquellos fármacos que podrían tener algún tipo de eficacia frente a las fases, hacer estudios clínicos. Ya tenemos algunos datos que parecen prometedores. Se está trabajando también mucho en el ámbito de los anticuerpos monoclonales como una forma también de atajar la enfermedad, pero
tenemos que ser conscientes que estamos hablando de un virus, de una enfermedad que no se conocía hace un año. La rapidez a la hora de testar, de probar. Es verdad que ha cambiado también bastante la pauta de tratamiento de los pacientes cuando empezamos hace un año hacia ahora, y seguramente mucha de la disminución de la mortalidad que afortunadamente estamos viendo también se debe a una optimización del tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo de nuevo que ahí los esfuerzos son esfuerzos mayores, pero es verdad que por un lado está una fase muy viral en la cual depende mucho del virus, pero después también está una segunda fase de la enfermedad, que es una fase muy inflamatoria, es una fase donde se desencadenan toda una serie de componentes inflamatorios que hay que manejar de una forma distinta. Estamos todas las compañías trabajando en demostrar la eficacia de nuevos fármacos en ese sentido y además creo que lo estamos haciendo de una forma muy optimizando al máximo todos los tratamientos que existen, ¿no? Y de verdad yo creo y estoy convencida de que tardaremos más o menos, pero seguro que vamos a tener fármacos que al menos disminuyan la mortalidad de los casos más graves, que realmente también lo que tenemos que poner encima de la mesa. Si somos capaces de que esta enfermedad, hacer de esta enfermedad una enfermedad menos grave, yo creo que ya en principio, antes como paso intermedio al terminar con la pandemia, es un gran éxito también, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista por naturaleza, me creo los datos y soy optimista, y estoy convencida de que dentro de poco dispondremos de medicamentos que también sean capaces de aliviar los síntomas y por lo tanto disminuir la mortalidad de los pacientes infectados. Estamos casi al límite del tiempo, pero nos gustaría recuperar un poco el discurso que teníamos al inicio, porque estamos hablando de fármacos que son seguros, que son eficaces y que a día de hoy son las vacunas las únicas que han conseguido erradicar enfermedades de la faz de la Tierra. Es así, y estoy de nuevo convencida de que todos los esfuerzos que se están haciendo para conseguir una vacunación amplia en las personas vulnerables y a nivel mundial, realmente vamos a ser capaces dentro de poco tiempo de ver por lo menos el fin, espero que seamos capaces de ver el fin, sino por lo menos la modificación de lo que supone la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Para mí, las vacunas son la forma de terminar con la pandemia, para mí y para muchísima gente. Las vacunas son la forma, además, de si conseguimos ampliar las vacunas y que las vacunas lleguen a toda la población mundial, seremos capaces de terminar con la pandemia, y las vacunas son la forma de acercarnos un poquito más a la vida que teníamos antes, que creo que todos añoramos, creo que todos queremos volver a ella, y además todos queremos volver a ella, espero que sintiéndonos orgullosos de lo que hemos hecho como humanidad, sintiéndonos orgullosos de que en tiempo récord podamos cambiar una enfermedad como esta, y que ojalá nuestros hijos, nuestros nietos miren hacia atrás y digan, bueno, hicieron un buen trabajo para salvar al mundo de lo que estamos viviendo, ¿no? Una cuestión también, al hilo, ya es por curiosidad, siquiera está malsana, pero la rapidez en la que se han conseguido las vacunas que ahora mismo tenemos, incluida la de su compañía, ha sido posible porque, claro, para seleccionar a las personas o incluso para ver los pacientes era muy fácil porque eran millones. ¿O no tiene nada que ver? A ver, la rapidez de la consecución de la vacuna, aparte de por todos los esfuerzos múltiples que te he contado antes, por cómo hemos trabajado todos, claro, si tú comparas personas a las cuales das la vacuna y personas a las que no has dado la vacuna, si tú tienes miles y millones de personas que se pueden infectar, la posibilidad de tener un número de casos suficientes para demostrar que la vacuna es eficaz y segura es mucho más amplio si tú tienes esta enorme cantidad de personas que se infectan, que si tú estás hablando de una enfermedad rara, donde el número de personas es muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, una de las razones, aparte de todas las que te he dicho antes, de las cuales es que, claro, el número potencial de personas a las que puede beneficiar una vacuna es mayor, y por tanto puedes encontrar diferencias antes, si las hay, entre las personas que están vacunadas y las personas que no lo están. Entonces, sí, esa es una de las razones, desafortunadamente, porque esto se ha llevado por delante muchas personas y muchas vidas. Esa es una de las razones por las que también se ha podido tener vacunas eficaces y seguras en estos tiempos tan cortos. Y ya sí, esta es la última. Sí que es malsana. Esta sí que es malsana. Sí, es la última. No, a veces las autoridades dan las recomendaciones, en este caso de que conviene vacunarnos y demás, pero ante aquellas personas o el público que pueda ser más resistente a esos mensajes, porque por lo general los administrados no nos fiamos mucho de quienes nos administran, pero por su credibilidad. Pero usted es una mujer de ciencia.
¿qué mensaje le trasladaría a todos aquellos que nos puedan estar viendo que si albergan alguna duda respecto a las vacunas frente a la COVID-19, merece la pena que las disipen? Mira, yo soy médico, me formé en microbiología, soy infectóloga, he trabajado muchísimos años en el hospital y me he formado con los mejores microbiólogos de este país. Y si vale de algo, como soy médico, como tengo menos de 55 años, no diré cuántos menos, pero los tengo, estoy vacunada y estoy vacunada con la vacuna de AstraZeneca. Y yo creo que al final eso también es lo que marca, ¿no? La vacuna, yo no me canso de repetirlo, las vacunas son vacunas seguras, son vacunas eficaces, son la única manera de acabar con la pandemia a nivel global, pero son la única manera también de protegernos de forma individual con todo lo que supone la infección por coronavirus, que es una enfermedad que desgraciadamente no respeta, es una enfermedad que se ha llevado por delante muchas vidas. Los que hemos tenido la mala suerte de ver como gente a la que apreciamos mucho ya no está, creo que eso es realmente la única manera de acabar con esto, a nivel mundial sin duda, pero a nivel individual es vacunarnos y que sin duda los beneficios de la vacunación superan con mucho a todos los potenciales mínimos riesgos que pueden acarrear. No lo digo yo, que parece que soy una parte interesada, lo dicen las agencias reguladoras, lo dicen las agencias reguladoras a nivel Europa, a nivel país, a nivel mundo, la OMS, la EMA, la Agencia Española del Medicamento. Y yo, si hay algo que me gustaría que quedase de esto es, por favor, entre todos tenemos que hacer que nos sintamos orgullosos como humanidad y debemos vacunarnos. Cada uno tenemos una responsabilidad individual ahora en hacerlo y además con la seguridad de que las vacunas están testadas y existen todos los sistemas que controlan la seguridad y la eficacia de la vacuna. Pues muchísimas gracias, Ana Pérez, por ayudarnos a entender mejor el complejo mundo de las vacunas y en especial de las vacunas frente a la COVID-19. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.